Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles en Contrapunto TV, que se transmite por astl.tv. Como fue anunciado, hoy tenemos pues el tema del momento, que es inevitable no hacer un análisis sobre los casos Yarrington y Duarte. Sobre todo este último, pues ya robó cámara a todos los demás, ¿verdad? Ya ahorita ya nadie se acuerda. Ni siquiera que hay campañas en el Estado de México. Exacto, de repente ya todo se olvidó, ni siquiera porque ya viene muy cerca un asteroide, ¿no? que se supone que la ciencia estaba muy adelantada para anticiparlos, y de la noche a la mañana ya está un asteroide aquí a un paso, ¿verdad? Lo que quiere decir que en cualquier momento pues se puede suspender el programa. Así es. Y bueno, pues para comentar estos casos nos da mucho gusto que esté con nosotros Luis Heradio Soto. Gracias, Enrique. Y ya nos ha acompañado, saben que es sociólogo, es un analista político que ha trabajado mucho tiempo este tipo de temas, de la corrupción, de la política social, y pues nos da gusto que esté otra vez con nosotros. Gracias, Enrique. Y bueno, pues como todos los miércoles nos da mucho gusto que pues incluso dejó un foro importante en la Asamblea Legislativa, y pues estamos Carvalencia con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Como todos los miércoles, un placer estar aquí en Contrapunto TV. Que nuevamente va a tener más actividades. Otra vez entramos en temas de actividades importantes, pero nos da mucho gusto, y que a pesar de ello pues se haga un espacio. Contrapunto TV es prioridad, y además es un placer, insisto, estar contigo, con el auditorio, y hoy recibir a Luis también es un gusto. Gracias, Oscar. Y bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes que nos van a ayudar para ir preparando el tema. Bueno, pues Vemos cómo está apresado. esta imagen dio la vuelta, aunque también ya le ganó la de la risa, esa foto de la risa ya le ganó a esta foto. ¿Verdad que yo también... ¿Qué será un síntoma el tema de las risas, como tipo la Barbie y este tipo de circunstancias donde pues lo que están mostrando es que hay un trasfondo en todo esto? Yo lo que creo es que si estás en una situación así, pues no puedes reírte. Yo, por ejemplo, al Chapo, cuando fue apresado, no vi una risa socarrona y cínica de su parte, pero lo ves en el caso de la Barbie, lo ves en el caso de Duarte, y cuando a la postre dicen que hay un tema de por qué se dan estas risas, pues es un tema que lo que quieren mostrar es que hay un trasfondo en este tipo de situaciones. ¿Qué nos dice esa risa de Duarte, Luis? Bueno, puede tener muchas lecturas, pero para cualquier ciudadano pues es más cínica, ¿no? Sí, es como decirnos, soy impune, pueden detenerme, pueden tenerme, pero yo no voy a pasar, no voy a padecer. Porque se están manejando muchas interpretaciones, ¿no? Que se negoció, que ya todo está pactado, y que... ¿no? Es que hay un mundo de especulaciones. Recordó mucho lo de la Barbie, ¿no? Uh-huh. Justamente, ¿no? Cuando agarraron a la Barbie, Se reía. él se reía como burlándose, ¿no? De la situación, como diciendo, pues, no hay problema, porque finalmente ya todo se pactó. Ahora, yo nomás haría un paréntesis. ¿Es correcto fotografiar a alguien que está siendo aprendido en ese momento? O como lo hacía el gobierno calderonista, que los ponía con armas y con eso era como una exhibición que realmente a mí me parecía que no era adecuado. Al final de cuentas, el proceso penal y todas las circunstancias, pues lo podría ser simplemente que está preso. Ahora, ¿es necesario tener una foto para creer que sí está preso en este momento? Bueno, Yo creo que no. Lo que pasa es que la incredulidad le ha ganado, ¿no? A la veracidad. O sea, la poca credibilidad en las instituciones ha hecho que haya otros protocolos que permitan de alguna manera también validar lo que se está haciendo. Y a lo mejor en ese aspecto la Procuraduría lo hace, ¿no? O sea, tomo en el momento de la captura para tener evidencia y para que además haya credibilidad con respecto a lo que se está haciendo. Claro, pero Puede ser. yo insistiría, a mí me parece que no es necesario, o que deberían ser fotos más cuidadas en ese momento, simplemente sacar una foto donde él está. Hay otras fotos donde simplemente sale o de perfil o de frente, donde está caminando, y las otras no difundirlas. Me parece que este tema de la difusión de estas fotos también habría que ver por qué. Ahora, yo entiendo que la foto es, pues miren, ya aquí está, y se vuelve un tema mediático totalmente, cuando estrictamente debería ser un tema de un proceso penal.
Y ahí es donde empiezan a hacer las mezclas y después de ahí viene todo el mundo de especulaciones. Porque todo lo demás que podamos decir, que si es una cortina de humo, que si ya está pactado, que si la mujer es un pacto, está pactado de que ella no la toquen y las propiedades de ella no. Todo lo demás es especulación. Porque estamos hablando de algo que no tenemos la certeza al 100%. Claro. Pero quizás algo muy relevante es que en una misma semana capturan a 2 peces gordos. Sí, eso me parece que es lo objetivo, es lo que es concreto. Agarraron a 2 exgobernadores que hoy por hoy estaban prófugos de la ley. Y a mí me preocupaba que con Duarte pasara lo de Yarrington, que estuvo como 5 años prófugo, que hasta se cambió el look, ¿no? Y se daba el lujo de estar en Florencia, en una pizzería, porque estos hombres ni siquiera se van al campo a refugiarse, ¿no? No estaba ahí creando gallinas ni nada, ¿no? O sea, dan una vida de lujo. Andan en Florencia y se dan una vida de lujo y con ese descaro, ¿no? Y finalmente lo agarraron. Y a mí me preocupaba que con Duarte fuera a pasar lo mismo. ¿Por qué no pasó igual? ¿Cómo es que finalmente lo capturaron realmente? ¿No se pudo ver este hombre fugado? ¿Cuál es tu punto de vista, Luis? Pues tiene varias interpretaciones, ¿no? Yo, en realidad me inclino más por la parte política, mediática. Por eso la situación de las fotos es importante resaltar el cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad todavía está pendiente. Claro. Que se está trabajando, que se está haciendo el trabajo por parte de la PGR, pero esta interpretación tiene 2 vertientes. La primera es que fortalece la imagen de un procurador que está candidateado para ser fiscal. Es correcto. Fiscal anticorrupción. Y por el otro lado, está jugando también dentro del esquema político. O sea, ¿por qué Duarte? ¿Por qué no César? ¿Por qué no de Quintana Roo? ¿Por qué Duarte en estos momentos? ¿Cuáles son entonces? Si vamos a hacer un análisis más, tratado de ser más objetivo, tendremos que pensar también que es el único de los exgobernadores que está involucrado con la política actual. Que tiene nexos con una persona que quiere ser candidato a la presidencia y que puede ser, que es el que presenta las mejores condiciones para fortalecer la imagen de alguien que queremos que sea fiscal. ¿Quién es ese candidato? ¿Se puede decir? Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Porque hay denuncias donde dicen que hubo dinero de Duarte en Veracruz. la campaña en Veracruz. Se Y mencionaba si esto esa es alianza así, esa es una vertiente, ¿no? PRI Morena. Esto es una Bueno, vertiente. pero también había una presión social muy fuerte, ¿no? Porque digamos de los otros Por eso, pero gobernadores, yo coincido en ¿no? esa parte, pero a ver, se- buscamos los se- temas se- objetivos. Se volvió muy emblemático el asunto. Para hacer yo creo que lo más serio posible el análisis, yo diría, a ver, lo que declara la fiscal de Guatemala, diciendo, a mí en 6 meses, donde nosotros sí sabíamos dónde estaba el señor Duarte, a mí no me habían dicho en ese transcurso de tiempo dónde estaba, más bien que lo estaban buscando y que al momento que me llega a mí ya la ficha roja de Interpol, pues sé perfectamente dónde está y lo puedo ubicar. Pues es un tema que también tendríamos que preguntarnos por qué no sabían antes que lo estaban buscando, cuando todo parecía indicar que decían que estaba en Centroamérica, Costa Rica y Guatemala, era lo que se manejaba de cómo estaba esta investigación. Entonces, que lo diga la fiscal de Guatemala diciendo, pues a mí no me habían dicho nada antes y al momento que me lo dicen yo ejecuto la orden, Bueno, pero, sí es algo que hay que analizar, ¿no? Pero son 2 cosas. Por un lado, pero a ver, aquí hay 2 cosas. Un lado, lo que señala Luis, ¿por qué Duarte? Pero tú estás más bien diciendo por qué en este momento. Exacto. O sea, serían 2 cosas. ¿Por qué no nos concentramos primero por qué Duarte? Lo que acaba de decir Luis es correcto. Duarte es el mediáticamente más involucrado en los temas de la política interior, de la política actual, de lo que está sucediendo en una campaña hacia la presidencia de la República, y además es un gobernador que todo el mundo había señalado con un enorme enriquecimiento ilícito. Por eso es el que... No nada más es enriquecimiento, es un enorme Por eso, enriquecimiento. ¿No? fue el más escandaloso. Claro. ¿No? El que generó la mayor crisis. Claro. ¿No? Porque generó un gran quebranto financiero y hasta moral, diremos, en Veracruz. Sí, porque pongamos el caso de que si se dieron o no se dieron estos tratamientos de agua, cuando se tenía que dar
un tema de quimioterapia a ciertos pacientes y a ciertos niños, ¿no? Eso me parece que también es moralmente más la censurable. violencia, las fosas que han encontrado, los periodistas que han asesinado. Pero en términos económicos, de los 30.000 millones de pesos que se le han comprobado hasta el momento de defraudación a Duarte, a los poco más de 35, 40 mil millones que se le compraron a Humberto Moreira en su momento, Sí, no es en comparable. términos como que son comparables, Pero sin embargo no se yo, dio a la lo misma mejor lo que yo no me situación. supe expresar es que mediáticamente se ha dicho que es más grande. Si tú le preguntas a la gente quién cree que robó más, si Moreira o a Duarte, la gente te va a responder que por lo que conoce y le han dicho los medios, es Duarte. Pero entonces también fue mediático que los alcaldes estuvieron en huelgas de hambre porque no tenían para pagar los Claro. salarios. No creo que sea mediático. No, a ver, es un tema mediático sí hubo un quebranto. cuando lo difundes como O sea, tal. No, O sea, y hay sí que hubo un ver, quebranto. o sea, el alcance de las acciones de Duarte fue feroz para la sociedad. O sea, esos 30.000 millones de pesos que le han comprobado, todos salieron de los fondos Claro. de aportaciones a los estados, que tienen que ver con salud, educación, Federales, ¿no? infraestructura social, todos son fondos federales. Claro. Y por supuesto que tiene una mayor Repercusión. repercusión en lo social, ¿no? Y vemos, eso es un ejemplo de cómo la corrupción sí pega a la sociedad. Sí, por supuesto. Sí es importante, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido el peso de lo que representa Duarte es mayor por todo lo que pasó con los alcaldes veracruzanos, por las implicaciones con los mismos trabajadores del ICE que no se hicieron sus aportaciones, los trabajadores del gobierno que no se hicieron sus pagos a las empresas que habían comprado artículos, toda la desviación, ¿no? Y la simulación que hizo, ¿no? De la auditoría. Le dije, te faltan 10.000 millones, los abonaba, las empresas fantasmas que hizo. pasaba, o sea, fue una cosa de escándalo, Claro. muy... Por eso, o sea, muy más sucia. allá de por qué, bueno, yo diría qué bueno que fue. O sea, Sí, por supuesto. O sea, a lo mejor hay otros peores, pero por lo pronto qué bueno que fue. Sí, que ahí yo, por ejemplo, metería ya el debate, la declaración del presidente cuando le dice a los medios que también que se filtra este tipo de circunstancias, dice que ningún chile les abona a la sociedad, porque si lo agarramos bien y si no lo agarramos también está mal, y por qué lo agarramos en este momento, ¿no? Entonces también me parece una declaración, a mí me parece una declaración irresponsable del presidente, pero también hay que analizar que efectivamente pues todo se especula. Bueno, es que aparentemente sí, bueno, ya se sabe que tiene propósitos electorales, ¿no? Digamos. Pero entonces tú dices demos del por momento. hecho, demos por hecho que pero, sí. Pero entonces, ¿por qué hay elecciones? Entonces no se debe capturar. Estoy en todo. Yo estoy totalmente preguntaría, de acuerdo que yo no. preguntaría, como se dice, bueno, si lo capturo es porque hay un propósito electoral. Bueno, entonces, como va a haber elecciones, entonces no lo capturo. Digo, yo preguntaría. A mí me queda Está mal que se capture nada más porque... Yo además daría un paso atrás. No debieron haberlo capturado ni en el proceso electoral ni no en el proceso electoral. Este hombre nunca debió haber sido prófugo de la justicia. Bueno, claro. Este hombre debió haber sido arraigado. Nunca, y yo iría más atrás, nunca debió haber sido candidato o gobernador de No, Veracruz. Y eso normalmente lo ahí va dices tú, lo y dice ahí Fidel. está la otra vertiente, yo comentaba, ¿no? La parte institucional. O sea, decíamos, son fondos federales. Son recursos federales etiquetados para combate a la pobreza, educación, salud, etcétera, etcétera, infraestructura social, etcétera, que se reportan cada 3 meses. Que el gobierno del estado tiene que reportar que se aplicaron. Claro. ¿Y cuántos años han pasado? Bueno, la auditoría de 2013 que se hizo y no se mencionó nada. Había Tanto en la opacidad. Cámara local como en la federal no se mencionaba acerca de los proyectos que tenían que haber sido ya iniciados y no se iniciaron y las desviaciones que se... Entonces, ¿para qué está la parte administrativa? Claro. Esa es la otra vertiente, ¿no? Sí, que también puede ser cómplice. Por supuesto. O tapadera. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Bueno. Buenos días con todos. Permítame presentarme. Mi nombre es Gloria Olivares, soy la cónsul general del Perú desde el 1 de marzo del presente año. En esta oportunidad quisiera dirigirme a ustedes, todos nuestros connacionales, nuestros amigos mexicanos,
por la situación por la que atraviesan nuestros connacionales a raíz de las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves por las que estamos atravesando desde inicios de este año. Todos sabemos que se ha generado una campaña de solidaridad no solo en el Perú, sino en el exterior. Y México es uno de los países que más nos viene ayudando, y dentro de México, obviamente, también nuestros compatriotas. En ese sentido, todos hemos seguido las noticias que se han venido sucediendo. Lamentablemente tenemos más de un centenar de personas muertas, 150.000 personas damnificadas y casi 1 millón de personas afectadas, así como hogares destruidos en estas últimas semanas. Sin embargo, también quisiera hacer mención, como lo digo, a la solidaridad del pueblo mexicano. Hemos recibido ayuda no solo del gobierno mexicano a través de sus rescatistas y médicos que se encuentran en este momento al norte de Perú, sino también hemos recibido ayuda de la sociedad civil mexicana a través de otro grupo de rescatistas que muy tempranamente viajaron al Perú a apoyar en los primeros momentos, y las empresas privadas mexicanas que también han aportado algún material como carpas, motobombas, para tratar de aliviar en algo la situación por la que vienen atravesando los peruanos, especialmente el norte del Perú. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todos los consulados y embajadas en el exterior, nos han dado la instrucción de abrir cuentas bancarias a fin de obtener la mayor cantidad de donaciones para destinarlas directamente al Instituto de Defensa Civil, ente encargado de coordinar toda la ayuda que se está dando. Quisiera en este punto hacer una referencia y agradecer las múltiples llamadas de personas que desde el inicio ofrecieron donar bienes en especies para ser trasladados al Perú. Sin embargo, quería comentarles algo que ya muchos de ustedes conocen, y es la dificultad que en la mayoría de los casos se enfrenta al tener que dar una suma muy alta de dinero por el costo del transporte de los bienes que muy gentilmente la gente está procurando donar. En ese sentido, invoco a todos los peruanos a continuar cooperando con la cuenta que ha abierto la Embajada y el Consulado del Perú, cuyo número aparecerá en pantallas, e invitarlos que mientras esté abierta esta cuenta, inviten así mismo a otras personas. Cualquier monto es una ayuda. Tenemos donaciones desde 10 pesos hasta 40,000 pesos, todas las agradecemos de igual manera. Y en ese sentido también quisiera invitarlos a todos ustedes a una actividad que estamos organizando que hemos denominado el Menú de Solidaridad. El día 23 de abril, un domingo, para que todas las familias puedan asistir, los esperamos en el Colegio Amauta, un colegio de peruanos que nos los han prestado, donde tendremos la oportunidad de ofrecerles 3 menús totalmente donados por restaurantes y personas individuales que radican acá en Ciudad de México, que costará la suma de 150 pesos. Todos los fondos serán destinados íntegramente a la cuenta de la Embajada, que, como les comento, irá directamente, previo aviso a toda la comunidad peruana de lo que se ha podido recolectar ese día, al Instituto de Defensa Civil del Perú. Quisiera agradecer en esta oportunidad a Astele TV, que nos está permitiendo llegar a la mayor cantidad de hogares, oficinas peruanos a través de su señal en Internet. Cualquier comunicación que ustedes desean tener sobre la situación de los damnificados, sobre los eventos que estamos organizando, por favor contacten al consulado al teléfono que figurará también en pantallas. Los esperamos el 23 de abril, a usted, a sus familias, y tener un momento de esparcimiento en donación de todos los peruanos que están sufriendo en estos momentos. Muchas gracias. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV, estamos aquí analizando el tema de Yarrington y Duarte. Naturalmente Yarrington pues como que ya pasó un segundo plano, a pesar de que también es importante. O sea, justamente hoy en un noticiero de la mañana comentaron, vinculan a Yarrington con el posible asesinato del candidato Torres, ¿no? El que antecedió a Egidio, ¿no? A su hermano, ¿no? O sea, no es un asunto menor, sus vínculos con el cártel,
con los cárteles, ¿verdad?, del Golfo, etcétera. O sea, ya dentro también es una fuente inagotable de análisis, pero evidentemente el tema del momento más bien es Duarte por las connotaciones político-electorales que pueda tener. Entonces podemos seguir, no sé quién quiera continuar. Por favor, Luis. Sí, yo pienso que este tiene que ser un antecedente muy importante para los mecanismos e instrumentos que se realicen con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción. Ah, bueno, estaba analizando ese tema, ¿cierto? Porque finalmente, como son recursos federales, la ley de presupuesto escenaria obliga a reportar lo que se hizo con esos recursos cada 3 meses. Y entonces pasaron 3 años Coincido totalmente. y no ha pasado nada. Exacto, o sea, se dejó Entonces crecer hay un una monstruo, cadena, hay una cadena de omisión ahí que es importante analizar y que se tiene que tener presente al momento de elaborar los instrumentos para transparentar y rendir cuentas en los gobiernos de los estados, porque aunque son autónomos, los recursos son federales y deben ser transparentes y se tiene que rendir cuentas sobre ellos. Esa es la otra parte, decíamos, institucional, que necesitamos atender y aprender de estas situaciones como la de Javier Duarte y las que faltan. no dejar que crezca un monstruo, ¿no? Así es. Más aún cuando había habido denuncias, ¿no? O sea, había habido denuncias periodísticas. Yo quiero poner en la mesa también el tema de cómo se manejan los recursos públicos de la federación hacia los estados, cómo hay una opacidad también tremenda de este tema. O sea, el manejo de los estados son como virreyes de estos gobernadores, donde nadie les dice nada y hacen el uso del recurso y el uso de la deuda, y parece que están exactamente en un tema de libertad total. Aunque sí hubo denuncias periodísticas, y ahí es donde se puede vincular el tema a los asesinatos de periodistas, Por supuesto. ¿no? O sea, no es casual que se hayan dado tantos crímenes de periodistas en época de Duarte, Claro. ¿no? Porque quienes se la jugaban pues eran los periodistas, ¿no? Pero lo que señala Luis es terrible, o sea, si hay mecanismos, o sea, hay una auditoría superior de la Federación que debe haber alertado sobre esta situación, y sin embargo pues falló. Ahora, yo me preguntaría, ¿esta Auditoría Superior de la Federación tiene dientes suficientes para en un momento dado hacer ese ensañamiento inmediato y que se vuelva a decir o se arregla o que empiecen las investigaciones? Yo a veces siento que esta auditoría Finalmente, es de juguete, es lo que de esperamos papel. del sistema, ¿no? Claro, Es lo que esperamos del sistema. del sistema Pero- de Que haya corrupción. dientes. Pero- Y sobre todo que sea preventivo y no correctivo. Claro, claro. Que no Pero sea solamente penal. a lo mejor no tenía dientes, pero sí pudo haber denunciado. O sea, si hay alguna institución que más o menos tenía un prestigio de esta auditoría, o sea, fuerza, se le hace caso, se le tendría que hacer caso, Sí, es correcto, es correcto. y sin embargo, pues se dejó crecer un monstruo y ahorita se están pagando las Ahora, consecuencias. y vuelvo al tema de la especulación. A lo mejor la misma auditoría sí lo hizo y sí le dijo a sus jefes que estaba sucediendo esto y los jefes dijeron, no, esto no puede salir a la luz o no puede darle cauce. Porque Aunque sí percibes una gran complicidad del gobierno federal, Pero del pública- gobierno de Peña Nieto, pero hacia públicamente- todo lo que ha hecho Duarte. pero públicamente no se Bueno, supo. hay que entender también que en la campaña de Enrique Peña Nieto, al secretario particular de Javier Duarte se le atrapó en el aeropuerto con 25 millones de pesos. Supuestamente para el carnaval. No se ha comprobado para qué era ese dinero, pero el chiste es que hay una situación ahí también de omisión y contubernio, probable Claro. contubernio, ¿no? Sí, Como lo hacen las complicidad. instituciones actuales. Bueno, de ahí, Total. por eso López Obrador ahora dijo que Peña era un traidor, porque Duarte le había financiado su campaña y ahora resulta que está en la cárcel. Pero yo creo que eso Pero es, ¿cómo- es de las pero- más pero inconsistentes ¿cómo puede declaraciones que ha dado Andrés Manuel. Y Pero- mira que ha hecho muchas, ¿no? Pero esta es una de las del top 10. Eso no abona a un proceso democrático en el que se pide que las instituciones funcionen, que se apliquen las leyes, que haya transparencia, que haya rendición. Eso no abona, al decir O sea, claro. que estás pagando mal. Pues el espérame, problema que- no es la corrupción, el ¿Qué esperas problema es la tú? deslealtad, ¿no? Así Por lo es, visto. ¿no? Qué trágico, ¿no? Eso nos remite justamente a lo que denunciaron primero PRI, PAN, perdón, PRD y PAN durante la campaña. De Veracruz. Antes de que Yunes sacara ese audio, ya lo habían presentado PAN y PRD. Claro.
de que había dineros de Duarte para Moreno, Es correcto. ¿no? Que lo iban a inflar para bajarle al PAN y PRD, Sí, que ganara el PRI. ¿no? Incluso hasta el mismo candidato Héctor Yunes dijo que era muy sospechoso que Cuitláhuac fuera tanto a la Casa de Gobierno, que hacía tanto en la Casa de Gobierno. Y luego Yunes nuevamente presenta ese audio. Entonces, y además también se supo que la cuñada de López Obrador fue nombrado oficial mayor del secretario de Educación. Entonces, en conjunto, Sí, los indicios es claro. te dan una línea donde sí hay un vínculo entre estos dos. Y luego durante la campaña dijo López Obrador que Salinas estaba detrás, porque digo, Salinas, el jefe de todos los jefes, ¿no? Capi, tutti capi, de la mafia del poder, estaba detrás de los ataques a Duarte, ¿sí? O sea, a ver, qué cosas, ¿no? Sí, es el mundo Que barroco. era un chivo Entonces expiatorio. ya vamos al entendiendo revés. por qué Javier Duarte. ¿no? Exacto. Cuando empezamos a La pregunta que hizo integrar Luis todo, Lenín por el momento es ¿por qué Javier Duarte? Ahí está, ¿Por qué ¿por no qué? César? ¿No? Y los otros, el Borges. ¿Por qué Javier Duarte? Entonces, sí estamos viendo que es una connotación política la que sobresale ante este hecho. Y eso es importante remarcarlo, pero hay que ir más allá. O sea, sí es político, pero también hay que ir más allá y tomar de esto lo mejor para que con base en estos elementos podamos fortalecer un sistema nacional de anticorrupción que funcione. Que funcione. Pero entonces se responde en automático, entonces, ¿por qué Duarte y por qué en este momento? Porque evidentemente es un tema que repercute en las elecciones del Estado de México. Y del 2018, por supuesto. Claro. Y bueno, Es el telón de fondo. si López Obrador dice lo que le preocupa es de que Peña traicionó a Duarte, para mí el mensaje es: no me traiciones a mí. Claro, porque yo ¿No? también soy parte de ese O sea, contubernio. no me traiciones a mí y yo tampoco te traiciono a ti, ¿no? Porque efectivamente hay un delito electoral ahí, o sea, si apoyaron a Morena, entonces hay un delito electoral en los dos sentidos, Claro, tanto el que dio el dinero como el que lo recibió, como el que lo recibió, sin duda. ¿no? Entonces, pues obviamente, dentro de 1.000.000 de delitos que pesan sobre Duarte, pues hay otros más, ¿no? Son especulativos, pero tendría que trabajarse sobre esos ejes, es decir, si es verdad o no es verdad, porque finalmente de eso se trata la aplicación de la ley, de buscar si efectivamente esas situaciones se dieron o no se dieron, ¿verdad? Es correcto. Pero políticamente esa interpretación para mí es la más sólida. ¿Por qué Javier Duarte y por qué en este momento? Es cierto. Pero yo metería más elementos. Es decir, a ver, si estamos casi a punto de acabar el mes de abril, estamos al día 19, y todavía hay una elección que va a transcurrir todo el mes de mayo, en estos últimos días de abril y todo el mes de mayo vamos a ver respuestas y actitudes y van a pasar hechos que nos van a ir dando los pasos comunicantes y vamos a poder ir uniendo los puntos de todo este esquema de cómo va a actuar la Procuraduría y cómo viene el tema de la extradición de Duarte, porque al final de cuentas Duarte no está en México, sigue en Guatemala. Hay que entender eso, porque mucha gente dice, bueno, pues si ya está aquí, ya que hable, que ya declare. No, hay que esperar a que venga esta extradición y que cuando llegue Duarte aquí, las declaraciones que se van a dar por parte de Duarte van a ser una bomba y un detonador. Y también a mí me gustaría meter en todo esto cuál es el papel que juega Yunes, el gobernador del estado de Veracruz, en toda esta investigación y cómo provocó que esto se fuera dando hacia adelante, y el resultado es que hoy Duarte está en Guatemala a punto de ser extraditado. Muy bien. No sé, sobre este punto, antes de seguir en otros aristas, por ejemplo, ¿qué sigue nuevo? ¿Qué pasa? Yo pienso que así como nosotros con estos elementos podamos establecer un juicio, evidentemente que Yunes cuando llega al poder tiene elementos y establece juicios. Claro. Creo que es juicios. Pero inicia una persecución. Y en cierta forma eso es lo que decíamos en un principio. Obliga a que sea Duarte, que sea, o sea, no nada más sea la cuestión política y el tiempo, ¿no? Sino también la presión por parte de un gobernador ya electo, decir, oye, Sí. me estoy encontrando esto, y de hecho se le incautan como 1.200 millones de pesos Recupera en propiedades, ¿no? Ujú. que eran de parte de Duarte y no sé. Y de algunos prestanombres. Claro, va a ser fundamental.
siguiendo en la respuesta de Eduardo y lo que tú comentas sobre el papel de Yunes, va a ser fundamental ahora que en las elecciones para alcaldes, Claro. donde la pugna fundamental es entre PAN, PRD y Morena. ¿Sí? El PRI está desmoronado. O sea, a lo mejor al PRI le ayuda algo o no. A ver, esa es otra pregunta. ¿Le ayudará al PRI? Es que yo no entiendo. ¿Le ayudará al PRI esta captura? Porque al final de cuentas lo que se destapa es la porquería y la cloaca que se generó en el mismo PRI. Pero a ver, si lo vemos nada más como un hecho aislado, pues a lo mejor no, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que siempre que se captura a alguien, siempre se va a decir, pues es que falta el otro Borges, el otro Duarte, falta Borges, ¿no? Y nos seguimos y siempre va a haber algo, o sea, Sí, siempre siempre va a haber algo. Está Ahí inconcluso. Exacto, ahí tenemos otra lámina si nos podemos ver. ¿Qué hablan sobre los...? Híjole. Tabasco. Tabasco, Quintana Roo. Morelos, todavía está ahí. Ujú. Y luego luego tenemos otra Nuevo todavía León. más. Nuevo Si podemos ver la Puebla. otra que está más todavía más clara Ah, bueno, hay que poner los ojos en Puebla, ¿eh? con Moreno Valle. Con Moreno Valle. Bueno, lo que es cierto y lo que nos está expresando todo esto es que con 1992, cuando se da la descentralización educativa, que se da, digamos, cierto poder presupuestal a los gobiernos locales para ejercer recursos, se da una transición. Se da una transición donde se busca descentralizar la economía gubernamental y vemos que no está teniendo éxito, que finalmente fracasa, porque estamos viendo en muchos casos Que de no tuvo el gobernadores cuidado que no... de acotar el manejo de los recursos Así de una es. manera transparente. Y eso me parece que es grave. Y eso es lo que nos describe esa lámina, ¿eh? Nos está diciendo, esa descentralización que se buscó no tuvo éxito. Tenemos que buscar otros elementos, otros mecanismos, como decíamos. Perdió su verdadero fin y se Así volvió un es. tema eminentemente financiero y político. Y eso fue lo que acaba acarreando este tipo de cuestiones. Yo estaba leyendo en algunos comentarios de algunos especialistas que la CONAGO se ha vuelto una tapadera de todo esto, porque Pues sí. es un sindicato, Sindicato de de gobernadores defendiendo el uso de recursos públicos Sí, a porque- su discreción. Sí, porque se dice que nunca antes había habido tanta corrupción. Pero es que esto hay que asociarlo también al fenómeno del federalismo, que nunca antes se había distribuido tanto dinero a los estados, pero también al fenómeno de la democratización. Sí, ya la pérdida del Nunca, poder, del poder pero presidencial. digo, nunca antes habían participado tantos en la política. Pero es lo que decíamos, y no es que esté mal, y no es que esté mal el federalismo, Es cierto. es que no existían los mecanismos para tener certeza, transparencia y rendición de cuentas sobre esos recursos que finalmente son sociales. Ya vimos que afectan al sector social de los estados. Sí, sí, Siete pega en esa- fondos afectados por parte de las corruptelas de Javier Duarte. Y eso sí es preocupante. Pero mira, pero también pasa con lo de las leyes electorales, ¿no? Y va a pasar también con el sistema anticorrupción. Si los actores están con la idea de seguir violando las reglas y los mecanismos, se va a seguir haciendo, ¿no? Por muchos sistemas, reglas, instituciones. O sea, hay algo que está pasando con los actores políticos, Claro. que cada vez ha habido más instituciones, más leyes, más reglas, y de todas maneras se evade. Un ejemplo, el 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que tiene que reportar cada 3 meses los recursos federales, los proyectos, lo que se hizo, darle seguimiento. ¿Sí? La misma Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que hay cierto tipo de transferencias que no se pueden dar, o sea, ese ramo, que es donde están los fondos, no tenía por qué haberse transferido a otros ramos para pagar al magisterio, por ejemplo. Lo del dinero de infraestructura social no tenía por qué irse a la nómina del magisterio. Eso, la ley está bien. El problema es que no la cumplimos. El problema es que hay omisión de parte de toda la estructura gubernamental y es donde necesitamos nosotros la vigilancia, la supervisión, la sanción. Sí, porque además Existen se pierde las leyes. en esa enorme burocracia. Las leyes Se existen. pierde y se diluye la responsabilidad de todo esto. Yo voy a poner un ejemplo. Ahora que se hicieron la designación de recursos, ¿no? Es muy breve.
en las delegaciones. Miguel Hidalgo con Xochitl, Xochimilco con Avelino Méndez y el delegado de Tláhuac, que se me escapa el nombre, pero es de otro partido político. Estos tres, que uno es del PRD, uno es de Morena y uno es del PAN, fueron a solicitar de que no haya una discrecionalidad en la entrega de recursos a sus distintas delegaciones. Voy a poner el ejemplo. Benito Juárez, que es del PAN, recibe mucho recurso. Gustavo Madero, que es del PRD, recibió mucho recurso. Y casualmente, Cuauhtémoc, de Morena, recibió mucho recurso. Entonces, estos van y presentan una controversia constitucional ante la Suprema Corte y van a acabar decidiendo que los diputados no tengan ese grado de discrecionalidad del reparto de los recursos porque dejan en estado de indefensión a los ciudadanos de las distintas demarcaciones. Si esto sucediese como debería de ser y la Suprema Corte decide que se quite esa discrecionalidad, me parece que es correcta, porque al final de cuentas, suponiendo que gobernara otro partido, la próxima bancada y otro partido en la próxima jefatura de gobierno, ya no habría esa discrecionalidad. Me parece que es correcto. El tema es que se cumplan este tipo de circunstancias. Amigos, vamos a tener que hacer otro corte y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Me gustaría ver también otra lámina que habla sobre los gobernadores que están en el proceso, los que faltan, a ver si ojalá no la pudieran transmitir. Por favor. Porque mira, aquí hay algo que me interesa a mí es si... No, este ya es la encuesta. Está muy interesante. Es una- Subió el pan. No, es la imagen última que les envié, que no está. Pero bueno, aquí ¿Está? aquí está. Muy Sobre bien. vean los gobernadores que están en... Bueno, voy a empezar de arriba para abajo. Pablo Salazar Mendiguchía, libre, detenido en el 2011. Aunque a mí me parece que Salazar Mendiguchía fue víctima de Sabines, pero bueno, eso lo pongo a su consideración. Narciso Agúndez, Baja California Sur, libre. Humberto Moreira, Coahuila, diputado del Partido Joven en estas elecciones, libre. Bajo proceso, el de Aguascalientes, Luis Reynoso. Flavino Ríos, Que ya bajo estuvo en la proceso, cárcel, ¿no? O sea, Veracruz, interino. Luego prófugo, César Duarte de Chihuahua, acusado Roberto Borge. Eugenio Hernández de Tamaulipas, acusado. Fausto Vallejo, acusado. Y Jorge Torres en Coahuila, interino, acusado. O sea, aquí un punto que me interesa que analicemos es lo siguiente. O sea, así como pues, se ha destapado una cloaca así de muchos corruptos, yo no recuerdo comparativamente que también haya habido tantos que estén en la picota. O sea, quiero entender que este es un momento donde realmente habría que destacar que sí hay investigaciones y que realmente hoy por hoy anteriores gobernadores se fueron con impunidad y hoy sí están siendo perseguidos y O sea, es investigados. lo que habría que ver, si se está realmente sentando un precedente o si todo es nada más por razones político-electorales, de conveniencia, porque hay que pensar en todo el proceso. O sea, hay que pensar que Granier, el Bester Gordillo, ¿no? Que el Bester Gordillo, nadie lo había podido meter a la cárcel. Ni siquiera el PAN la metió a la cárcel. No, bueno, el PAN no le va a meter porque era uno de sus principales Por eso, aliados. pero vea que también el Bester era un personaje muy emblemático de la corrupción. Yo pienso que sí, hay un peso social bastante fuerte en estas acciones. O sea, el hecho de que la sociedad esté harta de ver corrupción, de ver impunidad, de ver tranza, y que tú no hagas nada como gobierno, obliga, aunque sea muchas veces simulado, a pretender hacerlo como lo están haciendo, ¿no? Queremos... Yo lo que percibo es que se al llegue, minuto ¿no? en que Sí. inició este Sí. gobierno federal, Enrique Peña Nieto, la corrupción Sí. se detonó Pues sí. al 1000, al 4000, al 5000%. O sea, yo creo que como nunca la corrupción y las tranzas y el cochupo y el moche ha sido el común denominador de un gobierno que apenas lleva 4 años y medio, ¿eh? Aunque no solo de un gobierno, yo lo veo en muchos gobiernos. Por eso, pero yo Porque ve veo los- que esto es como un porque- paraguas, pero es ve- el gobierno ve los- federal. Pero ve los gobiernos estatales. Sí, por eso, O sea, y ahí está el problema, que no solo está el PRI. pero Pero están tú- los otros partidos. en también. algún momento, en algún ¿No? gobierno federal, ¿habías visto que se investigara un tema como la Casa Blanca y que detonara como detonó? Pero ya estaba antes, ¿no? O sea, lo de la Casa Blanca fue de... Por eso, de- pero ahí está. fue al presidente. ¿Sí? Pero ya antes había otros casos. Pero yo veo ¿No? que hay complicidades y hay un detonador, Lo y hay, de- y hay un, lo de como Reynoso un de entorno. Aguascalientes fue antes. Hay un O sea, entorno. Y ese es un gobernador del PAN. A 25 años estamos viendo que la Glasnost sí funciona. O sea, la transparencia y la democracia sí funciona, ¿no? Claro. O sea, aunque sea pírricamente, porque nada más son 10 o porque no han salido muchos libres, etcétera, pírricamente, pero sí funciona, o sea, y ese es el camino. O sea, la ciudadanía tiene que tener los elementos para juzgar en su momento y en su tiempo las desviaciones de los dineros públicos que se haga por parte de las autoridades, y eso solamente a través de fortalecer las contralorías sociales. Y para allá debe ir el sistema de nacional anticorrupción. Sin duda. Crear este tipo de mecanismos donde la ciudadanía y las organizaciones, que no son lo mismo que intelectuales orgánicos de 10 de la noche en Canal de las Estrellas, no es lo mismo, La comentocracia, ¿no? tengan los elementos para en su momento sí proceder en contra de este tipo de acciones que, como se dijo, Duarte tuvo muchos avisos. Muchos periodistas murieron por hacer público lo que estaba pasando en Veracruz. Claro. Así es. Y eso no tiene que suceder en un país democrático. No, eso sí me parece una infamia. Y para allá, Con nosotros como ciudadanos tenemos que ir ante cualquiera que sea presidente.
cualquiera que sea presidente, que sea jefe de gobierno, tiene que entender que la única forma de apagar el hartazgo de la ciudadanía es transparentando, rindiendo cuentas y haciendo chuchamba como la tiene que hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo lo que digo es, pasamos de un sistema donde el presidencialismo tenía una fuerza brutal, a donde viene luego una transición y este presidencialismo pierde fuerza, donde los gobernadores de los estados se vuelven verdaderamente pesos y contrapesos en toda esta toma de decisiones. Tan es así que ahí está la elección de Felipe Calderón y cómo se dieron las cosas. Y posteriormente, este manejo de recursos indiscriminado, de recursos públicos, que está en estas investigaciones, con un presidente hoy por hoy muy debilitado por su propio proceder, y que están en las consecuencias de lo que viene. Y ojo, hay que entender que hacia allá vamos en la transición política de cómo se van a dar estos temas. Y bueno, meto en la mesa la negociación que se puede dar hacia el 2018, de los que se vayan a ir y de los que vayan a llegar. Y en ese tema de los que van a llegar, vuelvo a inmiscuir al tema de Andrés Manuel, donde que no se diga impoluto y que no se diga totalmente incólume de todas estas infamias y de estas corruptelas. Ahí está también. Y hoy, yo insisto, abril y mayo vienen con temas muy candentes. Luego hay otro factor de corrupción que no hemos visto, que es el narcotráfico. Cada vez se habla más de la narcopolítica, ¿sí? Y bueno, también se han capturado capos importantes, pero habría que preguntar qué tanto está funcionando, que se han capturado muchos capos, para frenar esta imbricación entre narcotráfico y política. Pues ahí está el tema Nayarit. Yo no sé si ese sea un tema así que la punta de la pirámide de cómo se pueden involucrar en una arena donde se supone que era el combate al narcotráfico y el combate a la corrupción, y están inmiscuidos hasta la médula. Entonces es trágico lo que nos puede estar viviendo. También es una fuente de corrupción para la política. Y a lo mejor lo que tenemos es que las instituciones ya están podridas de esta corrupción y de esta narcopolítica. O quién estará al servicio de quién. A estas alturas ya no sabemos. Ya no sabemos. Si los narcos están al servicio de los políticos o los políticos están al servicio de los narcos. O hay una cosociedad y una simbiosis. Unos dependen de otros y otros dependen de uno. Es complicado. ¿Cómo ves esto, Luis? Pues ya hace muchos años, en la primera crisis fuerte de 1987, donde se empezó a reducir el gobierno federal, que hubo mucho desempleo, había lugares paraíso, y Sinaloa era uno de ellos, donde el narco operaba como quería, ¿no? Y la gente decía, aquí no hay crisis. Aquí en Veracruz también, si necesitamos una calle, vamos con alguien que yo sé que es narco, oigan, necesitamos una calle, le ponía su calle. Oigan, necesitamos una escuela, le ponía su escuela. La misma quina, ¿no? Tenía sus... manejo. Tenía sus batallones sociales que los mandaba, oye, me piden una calle, vayan y pongan esta calle, ¿no? O sea, la corrupción y el narcotráfico siempre han estado perdidos. Y ante eso, pues nosotros tenemos precisamente que trabajar en los mecanismos necesarios para que eso no suceda, etiquetando desde un principio los recursos que van hacia el sector social y también forzando a los bancos que esos recursos no tengan otro. Pero el narcotráfico es extrasistema, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú puedes generar mecanismos es para asegurar más o menos cierto control sobre los dineros públicos. ¿Sí? Pero ¿qué haces con el dinero extrasistema? Que entra a las campañas. Sí, sin duda. Las campañas nunca les falta el dinero, ¿no? Y todos los partidos se benefician de un modo u otro de estos dineros. Y llegó un momento en que se manejaba no nada más en las campañas presidenciales, sino a cualquier presidente municipal y le ofrecían dinero. A ver si nos da tiempo de ver aunque sea la lámina que ya pasaron de la encuesta. Ahí está la encuesta del Universal. Si hoy fueran las elecciones para elegir presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? Está en un empate totalmente técnico, el 23 y el 24 de Morena con Acción Nacional, el PRI con un 13 y el PRD con un 6, lo cual, y volviendo al tema de gobiernos de coalición y todo esto que está de moda, pues una coalición entre el PAN y el PRD podría ser la solución para combatir el tema de Morena. Yo lo pongo ahí también para que se analice y se observe por nuestros ¿Pero qué tan realista será esta encuesta?
Pues yo, si a mí me preguntan, yo lo veo real. Pero pues a lo mejor yo puedo ser subjetivo en la percepción. O sea, sí está más posicionado Morena que el PAN. Pues yo creo que con un empate técnico... ¿Cómo ves, Luis? Tiene un impacto, o sea, ahorita hay un impacto con todo esto que está aconteciendo de los desvíos y la corrupción y el narcotráfico. Evidentemente que ese hartazgo, lo comentamos una vez que vine aquí, está teniendo un impacto político y está haciendo hasta ante los antisistemas, ¿no? Claro, Y Moreno ahorita, quieras o no, representa un poco de esto, ¿no? Un poco de esto. sin duda. Pero la situación está cuando ya se vayan a definir por quién voy a votar, efectivamente, que las propuestas van a ser importantes. Sin duda. Y ahí es porque Josefina va subiendo porque hay propuestas, ¿no? Claro. No es tan difuso como la parte morena, ¿no? Que solamente es un liderazgo que está... Gobernemos llevando. nosotros, una de nosotros. Sí. Amigos, pues nos tenemos que despedir, agradecemos mucho su presencia, los invitamos al próximo miércoles aquí a la misma hora por el mismo canal de internet. Hasta la próxima. Gracias.